Muchas gracias. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Saludar a la señora ministra, a todo su equipo, al equipo de vivienda, que bueno esté presente. Saludar a los senadores, particularmente a don Sergio Gaona, felicitarlo por el día de su cumpleaños, estimado colega, que sea muchos más. La cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Ha llegado un documento de su señoría, el señor presidente, señor Durresti, por medio de la cual se presenta el retiro y modificación de las siguientes indicaciones presentadas al proyecto de ley sobre alborado urbano e infraestructura verde. Al respecto, retira la indicación número 17 y en la indicación número 30 eliminar de la letra J la palabra animales. Ambas modificaciones quedarán para ser vistas oportunamente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay palabras, seguiríamos con la votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde ver las redacciones que quedaron pendientes de que se acordó abordar en conjunto las indicaciones 4, 5 y 6. Y al respecto, tenemos una proposición del Ejecutivo que dice lo siguiente. Respecto al principio de enfoque socioecológico, se entiende por aquel la visión que fundamenta el proceso de transformación y o adaptación de los sistemas socioculturales hacia el equilibrio ecosistémico, bienestar de las personas y modelos productivos sostenibles, en el marco de la triple crisis por pérdida de la biodiversidad, cambio climático y contaminación. La segunda propuesta para pertinencia territorial es del siguiente tenor, letra F. Pertinencia territorial. La gestión del arbolado urbano deberá responder a las condiciones ecológicas, geográficas, climáticas, sociales, económicas y culturales de cada territorio, así como a las necesidades de planificación urbana, habitabilidad y seguridad de las personas, promoviendo soluciones justificadas y diferenciadas que se ajusten a las realidades locales. Distribuir esa. La vamos a sacar foto. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los honorables senadores, en particular al senador Gaona, por su cumpleaños. Em, a ver, en la sesión anterior nos habíamos quedado, habíamos dejado pendiente ah, estos principios. Em, lo que hicimos con el del enfoque socioecológico fue adaptar una definición que está en la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica al contexto del arbolado urbano. eh, Recoge em, el enfoque ecosistémico que está en la Ley Marco de Cambio Climático, con una visión que es la que le queremos dar a los procesos de transformación para hacernos cargo de la triple crisis. Nos parece que hace sentido en el contexto de este proyecto de ley. En el fondo estamos pensando el elemento arbolado urbano nos ayuda a ser resiliente frente a los efectos del cambio climático, pero poniendo a las personas en el centro de esta transformación. Y por otro lado, tuvimos una discusión larga sobre la propuesta del senador Gaona a la definición del principio de no regresión, y habíamos acordado de que lo que el senador Gaona había querido incluir ahí, que eso podía quedar incluido mejor en el de enfoque territorial, y yo diría que están todas las palabras que estaban adicionales, están incluidas acá. Si tienen un minuto quizás para revisarlo, pero a mí me parece que quedó bien recogido, hace sentido, y de esa manera, como yo entiendo que los principios están ahí para ayudar a tomar ciertas decisiones, y que es un conjunto de principios que se toman que habían recogido en ese principio. Así que esas son las dos propuestas como ejecutivo nos habíamos comprometido a entregarles.
Perfecto. Si le parece que votemos la propuesta del que ha hecho el Ejecutivo, eh, senador, por favor. No sé si hay espacio para poder, pero lo que yo echo de menos en la propuesta del Ejecutivo es fundamentalmente lo relacionado con la sostenibilidad hídrica. A mí me gustaría que quedara expresada la sostenibilidad hídrica. En la pertenencia territorial, con lo Ya. que no estoy de acuerdo de cambiarlos, estoy de acuerdo. Sí, solamente que en la propuesta de pertenencia territorial, la propuesta, lo de la sostenibilidad hídrica, eh, que en el fondo ustedes lo plantean promoviendo soluciones justificadas y diferenciadas. Yo lo plantea como permitiendo medidas proporcionales y razonables frente a riesgos que comprometan a la comunidad. Eso puede entenderse dentro de lo justificado, pero lo que me preocupa es la exclusión, o mejor la no consideración, mejor dicho, no exclusión, porque no fue exprofeso, la no inclusión de sostenibilidad hídrica, especialmente en las ciudades desde el centro sur hasta el norte de Chile, porque hoy día el tema de la escasez hídrica, o sea, yo creo que escasez hídrica, los únicos lugares donde no hay escasez hídrica es la Aysén y Magallanes, de Puerto Montt hacia abajo, hacia el norte quiero decir, hay mucha escasez hídrica, entonces por eso yo planteaba esto de que la sostenibilidad hídrica quedara bien expresa en la ley. Ahí mismo, donde dice económicas y culturales de cada territorio, así como las necesidades de planificación urbana, habitabilidad, seguridad de las personas y sostenibilidad hídrica. ¿Parece? Sí, ningún problema, totalmente de acuerdo. Entonces someteríamos a votación con la inclusión de sostenibilidad hídrica, ver la redacción, si es una coma o es I, para efectos de autorizar a la Secretaría Eso, yo para la quisiera, redacción. sí, me parece que debiera, que así estaría quedando, y me lo aclara por favor usted, ministra, decía, pertenencia territorial, la gestión del arbolado urbano deberá responder a las condiciones ecológicas, geográficas, climáticas, sociales, económicas y culturales de cada territorio, así como a las necesidades de planificación urbana, habitabilidad, seguridad de las personas y sostenibilidad hídrica, promoviendo soluciones justificadas y diferenciadas que se ajusten a las realidades locales. Ya Perfecto, estamos perfectos. perfecto. Ya. En votación, si le parece, en los términos que se ha dado lectura. Senador Latorre, senador Gaona, A favor. señor presidente. A favor. Entonces, aprobadas las indicaciones 4, 5, 6 y 7 con las modificaciones efectuadas, aprobadas con modificaciones. Aprobado. A continuación, la indicación número 8 de la senadora Allende para agregar. Perdón, rechazada. Sí. Con la indicación número 9 del Ejecutivo para reemplazar el texto por el siguiente. Párrafo segundo, definiciones. Artículo cuarto, definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por A. Alcorque, superficie de terreno sin pavimentar que se deja al pie de los árboles o plantas en general, tanto en aceras como en áreas verdes, con la finalidad de captar aguas lluvias y de riego, proteger y facilitar su crecimiento. Su dimensión debe permitir el desarrollo del tronco del árbol en su edad adulta. B. Árboles significativos. Los árboles significativos son singulares por su antigüedad, tamaño o forma, o patrimoniales por su relevancia en tradiciones y costumbres locales. C. Arbusto. Planta leñosa de altura normalmente inferior a 5 metros, en cuyas partes aéreas no se distingue un fuste principal y la copa. En general se presenta muy ramificada. D. Diámetro a la altura del pecho o DAP. Corresponde a una medida estándar utilizada en silvicultura para medir el grosor del fuste de un árbol. E. Desmoche. Acción de eliminar todas o la mayoría de las ramas de un árbol, dejándolas a ras del tronco o de sus ramas principales o gruesas. F. Ecorregión. Unidad geográfica caracterizada por condiciones climáticas, geológicas de suelo y biodiversidad relativamente homogéneas, que determinan un conjunto distintivo de ecosistemas, especies y comunidades naturales adaptadas a ese entorno. Y especies permitidas. Aquellas que por sus características morfológicas, ecológicas y mecánicas
presentan una adecuada adaptación a condiciones urbanas con bajo riesgo de generar daño a personas, infraestructura o bienes. H. Especies de manejo especial, aquellas que por su tamaño, comportamiento fisiológico o susceptibilidad a enfermedades requieran de una gestión técnica específica o presentan un mayor grado de riesgo de daño a personas, infraestructura o bienes. Y especies prohibidas, aquellas que por las características inherentes a su especie presentan alto riesgo de daño a personas, infraestructura o bienes. Esta categoría incluye, entre otras, especies con toxicidad comprobada con condiciones mecánicas inestables, con alta transmisibilidad de fitopatologías o alérgenos, o aquellas declaradas como especies invasoras por la autoridad competente. J. Especies nativas o autóctonas, especies arbóreas o arbustivas originarias del país, que han sido reconocidas oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda. K. Infraestructura verde corresponde a una red estratégicamente planificada de áreas naturales y seminaturales de distintas escalas como... ¿Cómo? Ministerio de Agricultura, perdón. No, Agricultura, Agricultura. La- Infraestructura verde. Ya estaba viendo presupuesto, ya. Infraestructura verde. Corresponde a una red estratégicamente planificada de áreas naturales y seminaturales de distintas escalas como parques, humedales, huertos urbanos, azoteas verdes u otros, diseñadas y gestionadas para mejorar el estado de conservación de los ecosistemas y su resiliencia, proporcionar servicios ecosistémicos y contribuir al aumento y conservación de la biodiversidad en las zonas urbanas y de interfaz urbano-rural. L. Poda, acción consistente en el corte y eliminación selectiva de ramas de la copa o fuste de un árbol. M. Poda tipo cola de león, técnica de intervención indebida del arbolado, que consiste en eliminar excesivamente las ramas secundarias a lo largo del fuste o de las ramas principales, dejando únicamente una masa foliar concentrada en los extremos. N. Sistema radicular. Conjunto de raíces de una planta cuya función principal es la captación de agua y nutrientes, además de darle anclaje al suelo. Este conjunto comprende, según su forma, al sistema homorrizo o difuso y el sistema alorrizo o pivotante. O. Tala. Acción de cortar un árbol en su vástago principal, dejando el sistema de anclaje sujeto al suelo. P. Terciado. Tipo de poda consistente en cortar las ramas principales o gruesas de un árbol, dejándolas aproximadamente a un tercio de su longitud. Q. Tocón. Parte del tronco o fuste de un árbol que queda unido a la raíz y que permanece en el suelo luego que ha sido talado. R. Trasplante. Acción de reubicar un árbol, palma o arbusto de un sitio a otro, haciendo uso de técnicas que permitan la mayor probabilidad de arraigamiento. Eso es todo, señor presidente. Sería importante tal vez, ministra, para no explicar cada una, entender el desarrollo y de ahí yo haría una referencia a un par de indicaciones que hicimos para aclarar algunos otros conceptos, pero le ofrezco la palabra, ministra, o Ministerio de Vivienda me pide la palabra, no hay problema. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. A ver, la lógica inicial de esta propuesta, que ustedes verán que es una propuesta de reducción bien significativa de número de definiciones. Estaba mirando, el proyecto original tenía 66 definiciones. Fue realizar eh, una revisión para que las definiciones, por un lado, estuviesen utilizadas en el proyecto de ley, así que ahí se eliminaron varias que estaban en definiciones, pero después no eran usadas dentro del proyecto. Em, y yo diría que ese es como el cambio eh, principal de esta propuesta. Estas son entonces definiciones que sí son utilizadas en el proyecto de ley. No sé, ¿no quieres comentar algo más? No, complementar solamente lo que la ministra menciona a través de su intermedio, señor presidente, en el sentido de que la estrategia que se utilizó
para simplificar, digamos, y reducir la cantidad de definiciones fue, por un lado, verificar aquellas que estaban contenidas dentro del mismo proyecto de ley, pero también verificar o cotejar con aquellas definiciones que ya existen en otros cuerpos legales, digamos, buscando que no se generen duplicidades o que no existan dos definiciones distintas sobre un mismo concepto. En general creemos que también esta simplificación de las definiciones permite tener un proyecto de ley como más, digamos, fluido en su redacción y que no enreda la incorporación de conceptos que al final no están siendo reglamentados. Eso. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabra, pongámoslo en votación. Señor presidente, las indicaciones por usted presentadas, digamos, las veríamos a continuación para ver esto. Yo creo que sí, o sea, aprobemos todo lo que Como base, como base ya. y con las indicaciones, si hay alguna que modifica una definición, la modificamos en esos términos. Pero votemos en el Tomando como indicación 9 como base correcto. de definiciones en votación, senador Latorre, A favor. senador Gaona, A favor. señor presidente, A favor. aprobada 3-0. Aprobado. A continuación, la indicación número 10 del senador Durresti para modificarlo en el siguiente sentido. Reemplaza la definición de árbol urbano público por la siguiente. Arbolado urbano, conjunto de árboles y vegetación insertos en espacios públicos y privados de las ciudades. El arbolado urbano es considerado en sí mismo una solución basada en la naturaleza, pues aporta servicios ecosistémicos claves para la ciudad, tales como la regulación del clima, mejora en la calidad del aire y agua, mitigación de riesgos, fomento a la biodiversidad y mayor bienestar social. Esa es la número 1. La número 2 Sí, agrega... que partamos con la Número 1. con la número 1, esta indicación, la indicación sustitutiva del Ejecutivo se menciona en diferentes oportunidades el concepto de arbolado urbano, sin que tenga una definición en la propuesta de ley. Por eso mismo consideramos importante incluirla y lo relevante es que acá incluimos el arbolado en sí mismo como una solución basada en la naturaleza. Lo que nosotros quisimos construir es entender, incorporar esa definición. Por eso ofrezco primero la palabra al Ejecutivo, sí, para no enamorarse de las indicaciones de uno, si no generamos una contradicción o es un elemento de complementación. Yo le ofrezco la palabra, colegas, primero al Ejecutivo, sí, lo importante es que la ley sea armónica en su articulado. Sí, muchas gracias, señor presidente. No, nosotros la verdad es que estamos de acuerdo con incorporar una definición al concepto de arbolado urbano, entendiendo que, digamos, si bien está contenido en todo el proyecto, es importante ser explícito en su definición. Y si bien creemos que también es importante, o sea, en la definición que se propone se incorpora, ¿cierto?, el concepto de espacios públicos y privados de las ciudades. Y ahí nos importa mencionar, eso sí, que si bien la definición de arbolado urbano es en espacios públicos y privados, el alcance de este proyecto de ley es en bienes nacionales de uso público. Entonces, que eso no vaya a generar una confusión. No se está buscando regular el arbolado urbano en espacios privados, sin perjuicio de que la definición de arbolado urbano incluya, ¿cierto?, el espacio privado. Pero como está definido, digamos, en el artículo 2 del alcance, es explícito que en bienes nacionales de uso público. Entonces, yo diría que la definición, nosotros estamos de acuerdo en incorporarla como está, pero que eso no vaya a alterar el alcance del artículo 2. Como un concepto, yo insisto, yo he aprendido a no enamorarme de las indicaciones y las presento siempre con la franqueza de poder adecuarla. Nosotros entendemos, y es bueno que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entienda el concepto, está identificado en el espacio público como ámbito de aplicación. ¿Qué ocurre cuando tú tienes un árbol, que luego lo vamos a ver, un árbol patrimonial o un árbol relevante, que está dentro, está en el patio de la casa, en el jardín, como se llama, en el antejardín?
¿Qué es lo cómo regulamos ese árbol? Entendamos que es un árbol, ya pongámonos en la exquisitez, que es un árbol relevante dentro de la definición que nos... De 100 años. De 100 años, claro. No, no es una especie protegida, pero es un árbol de 100 años, icónico del barrio. Yo sé que muchos proyectos inmobiliarios hoy día, incluso cuando echan abajo una casa y construyen, generalmente mantienen esos árboles porque le agrega valor y lo incorporan en el diseño del conjunto habitacional. Eh, entonces, abre un poquito el debate en eso, en cómo nosotros jugamos eso, que tenemos la protección, el árbol urbano tiene una connotación obviamente urbana en el espacio, pero cómo jugamos con ese árbol, cómo le damos protección en la justa medida por tener un conjunto de características que son relevantes y no una judicialización de si está a medio. Claro. Eh, ser- eh, A los espacios privados. Ese era público, ¿no? Estaba dentro de la faja de vialidad. ya, pues tú No sé qué hacía el árbol ahí en la faja de vialidad, pero ahí estaba. Estaba ahí, era un algarrobo que era chiquitito, no era patrimonial ni nada por el estilo, pero bueno, pero ahí está y no hay puente. Entonces, por eso ahí me preocupa un poco esto de ampliar hacia los espacios privados. Claro, y hay que ver cómo efectivamente protegemos esos árboles que son significativos. Y ahí también me salta la duda de que si es necesario incorporar el concepto de árbol patrimonial cuando ya está incorporado lo de árbol significativo. Son las dos dudas Sí, hay una discusión que me quedan. sí, perdona, es una discusión que después lo vamos a ver en el Ya. asunto. Nosotros hacíamos la relación de género-especie. Tú puedes tener un árbol patrimonial que tiene características patrimonial y significativo, que no es patrimonial, pero es significativo porque, no sé, ahí se hizo tal o... ¿Me entiendes? Son unas... Pero yo trataría de despejar primero este núcleo de discusión que se genera entre Lo público y lo privado, lo porque cuando público y lo hablamos privado. de bien nacional de uso público, estamos hablando de espacio público, no estamos hablando de espacio privado. Entonces, por mucho que esté definido arriba, en el contexto de la ley, por mucho que esté definido que esto tiene un alcance del espacio de los bienes nacionales de uso público, abajo le estamos colocando espacio privado, entonces hay una contradicción. Porque los espacios privados no son bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, evidentemente colisiona con la definición, con el alcance que se da de la definición del proyecto de ley. Cuando el proyecto de ley habla de que esto sea aplicable a los espacios, a los bienes nacionales de uso público. Los espacios privados no son bienes nacionales de uso público. Hay una contradicción. Démosle primero la palabra al senador Latorre y luego ministra. Gracias, presidente. Sí, claro, yo creo que en la primera parte de la indicación está esa contradicción que podría ser sujeta de interpretaciones más complejas. Creo yo sí que la segunda parte, el segundo inciso, donde usted define todo lo que es el arbolado urbano, considerado en sí mismo una solución basada en la naturaleza, creo que eso puede entrar perfectamente como modificación, pero claro, a la modificación. Y la primera, claro, o eliminar para no generar esta amplitud interpretativa, o bien volver a explicitar que si bien el arbolado urbano es un conjunto de árboles y vegetación inserto en espacios públicos y privados, pero que en la aplicación de la ley volver a explicitar aquello que ya está definido, cosa de no generar el problema de interpretación, digo. Lo que yo entiendo, pero a ver, lo que yo entiendo es que hay una definición que puede ser la más correcta, que incluya que arbolado urbano es público y privado, pero la ley solo aplica a lo público. Pero entiendo que desde el punto de vista de los abogados va a generar más confusión y es contradictorio, así que mejor acotar la definición a ese público, sí. Ujú. El, podríamos plantear que se puede acoger la indicación que diga arbolado urbano, el conjunto de árboles y vegetación insertos en espacios públicos de las ciudades. El arbolado urbano es considerado en sí mismo una solución basada en la naturaleza, puede aportar servicios ecosistémicos claves para la ciudad, tales como regulación de clima, mejora de calidad de aire, agua, mitigación y riesgo de fomento a la biodiversidad y mayor bienestar social. Eh, O sea, todos
todas las especies de árboles o todas las formas en que se planten árboles son basadas en la naturaleza o hay algo distinto, soluciones distintas? Pues si todas las soluciones de arbolado urbano que se incluyen en la planificación y se desarrollan y todo lo demás son basadas en la naturaleza, está bien. Pero si no todas pueden ser basadas en la naturaleza, evidentemente estamos excluyendo algún tipo de especies o de arbolado. Acuérdate que ahí tenemos una Por eso quiero saber sí, bien. sí, que es muy bueno. Yo creo que también hay un conjunto de arbolado que tiene claramente un fin estético. Claro. Estético, tú pones un árbol determinado color, si es caduco, si es perenne, suceso. Recordemos que hay una relación, nosotros ya tenemos por ley la aprobación del Senafore en que hay un conjunto de árboles que son indicativos para efectos de por cada territorio plantar tales o cuales árboles. Obviamente en las soluciones basadas en la naturaleza hay un conjunto de elementos estéticos, o sea, no hay árboles que no son nativos, pero que se adaptan bien, son de escasa, de poca requerimiento hídrico, que les conviene a los alcaldes porque se caen las hojas y por lo tanto limpian, a otros no les gusta que caiga y así limpian menos. Yo creo que tiene que haber un conjunto tiene que haber una flexibilidad para poder hacerlo. Obviamente hay una recomendación de que sean árboles nativos, de los que incorpora el Senafort, pero claramente hay un conjunto de elementos que son claramente muchas veces ornamentales. Hay los diseñadores, los paisajistas, dicen aquí hay una alameda, por ejemplo, las alamedas no son nativos, pero es un clásico en O sea, yo podría poner palmeras. Palmeras, claro, y palmeras o palma chilena o palmeras que son exóticas. Hoy día Claro. está muy de moda el acer japónico, el liquidámbar, que tampoco es nativo, pero está muy utilizado y parece que tiene eficiencia hídrica. No está, o sea, yo creo que ahí hay un conjunto de adaptaciones. Además, hay árboles exóticos que se han adaptado fantásticamente a Chile y no genera un inconveniente. Claro, lo que pasa es que en Valdivia podemos plantar todo lo que se le ocurra, pero en Antofagasta. No, obviamente. No, pero que acuérdate que la guía indicativa del Senafore es precisamente eso, o sea, no se va a exigir en el norte plantar, no sé, raulí o robles o... Sometemos a votación la indicación de Y es número 1. número 1, arbolado urbano, conjunto de árboles y vegetación inserto en espacios públicos de las ciudades. Y el segundo inciso en los términos que se ha señalado, ¿habría acuerdo? Sí. Considerado en sí mismo una solución basada en la naturaleza. Eso no excluye otras soluciones, ¿no es cierto? Así lo entiendo. No, No excluye. no excluye. ¿Ministra? Yo creo que lo que hace esa indicación es especificar que las soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto que está en la Ley Marco de Cambio Climático y de ahí para abajo, de que de mirarlas como con esos ojos. Esto no son no solamente árboles, sino que efectivamente es un tipo de solución al cambio climático que trae varios co-beneficios. Lo estoy resumiendo, claro, que estoy resumiendo ahí la definición que viene, la que viene después, que entiendo, senadores, es exactamente la misma que que está en la Ley Marco de Cambio Climático. Perfecto, pero yo quisiera que me aclarara, ministra, si aquella solución, árboles exóticos, por ejemplo, ¿son considerados para estos efectos en soluciones basadas en la naturaleza, sí o no? Eh, sí, o sea, no, en ningún caso, en ningún lado por acá se ve contradictorio, pero evidentemente cuando uno dice que las soluciones basadas en la naturaleza también deben proporcionar beneficios a la biodiversidad. A ver, una solución por ejemplo, para el tema del calor,
y de la regulación de la temperatura, uno podría pensar cualquier árbol que tenga el requerimiento hídrico me sirve, claro. Pero como yo igual quisiera tener beneficios para biodiversidad, si yo puedo escoger entre un árbol nativo y un árbol que sea exótico, es mejor uno nativo que me ayuda a este otro aspecto también. Esa es la idea que está detrás, A mí no me, que ayuda. a mí no me complica que las soluciones sean basadas en la naturaleza, lo que me complica es que se puedan excluir otro tipo de soluciones. Ahí como soñante en la indicación, nosotros lo que precisamente buscamos es que sea la mejor solución basada en la naturaleza y recordar que del Senafort hace un elemento indiciario en que clasifica, o sea, eh, no queremos creatividad, pero tampoco queremos limitar. Usted tiene que plantar acá tal o cual. Mira, solo como un elemento, y también lo dejo como para la historia y la ley. En muchos lugares se está trabajando en mejoramiento genético de plantas. Por ejemplo, solo como una referencia, en el sur me tocó hace un par de años ir a una presentación en que hicieron el raulí y el roble, se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, hicieron un mejoramiento para tener la nobleza de la madera del raulí y el crecimiento del roble. Combinaban esos dos elementos para tener árboles que crezcan más rápido, con una madera, el raulí que es mejor madera. Entonces, claro, tú dices que lo que seguramente en el listado de CONAF o de Senafort no está esa, pero obviamente es una solución basada en la naturaleza con una perspectiva de eso. Y yo creo, y de ninguna manera lo voy a hacer, y que ayúdeme también ahí el Ejecutivo, de que nosotros tengamos que darle un calendario único y exclusivo al alcalde de La Serena, de solo estas especies, o al alcalde de Ovalle, y de ahí el alcalde, no sé, pues a veces te salta 100 kilómetros, pero es completamente distinto el arbolado, por ejemplo, aquí en la costa. Claro. O sea, yo lo que creo, y permítame hacer una divagación, que con esta ley nosotros debiéramos tener mayor preocupación, mayor obligación, pero mayor preocupación de los equipos municipales, decir, mire, nosotros vamos a tener un arbolado urbano que va a ser más relevante, vamos a proteger las especies y vamos a arborizar más. ¿Cómo lo vamos haciendo? Habrá que ir integrando eso con estos servicios de soluciones basadas en la naturaleza, pero también de biodiversidad. Ojalá tengamos árboles melíferos para efectos de tener mayor cantidad de insectos, como también habrá que evitar algunos que generen alergia, que también hay situaciones de esa naturaleza, que son árboles bellísimos, entre otros el plátano oriental, que es un árbol muy extendido en Chile, y no sé por qué en muchas ciudades es una amplia extensión que para los alérgicos es difícil. Yo creo que hoy día además con mayor alergia, gente que lo pasa muy mal, que incluso eventualmente se cambian de barrio. Obviamente en algún momento, me imagino, algún alcalde, alguna autoridad municipal dirá, hay un árbol de esa misma belleza, de esa misma magnitud, con ese mismo follaje, no sé qué es lo que habrá. ¿Me entiendes? O sea, en una perspectiva larga, uno dirá, hacemos estos plátanos orientales en tal o cual lugar, si es que, claro, no puede ser un mandato obligatorio, porque también ese municipio quedaría en la ruina, o que haríamos, digamos, reemplazar plátanos orientales. Hay muchas avenidas en calles que son brutales. Ahí, senador Latorre, si mal no recuerdo, en Limache o en Olmué, Un riesgo para la salud de las personas. no, en Limache o Olmué hubo una discusión, no sé si fue por el lado ambiental o patrimonial, que querían eliminar una avenida muy linda de Limache, Limache. y quien lideró esa movimiento ciudadano fue Gastón Sublet, que era vecino de Limache, para cuidar justamente una avenida que es patrimonial y árboles, sombra y no edificio en altura, etcétera. Sí. Claro, pero el conjunto arbóreo, digamos, no siendo seguramente árboles nativos, pero era el conjunto arbóreo. Ahí, a propósito de eso, Sergio, y también si nos puede ayudar de repente la Secretaría o alguno de nuestros asesores, al menos yo lo que he tratado de hacer la distinción, no sé si bien lograda, pero la tratamos de hacer entre árbol patrimonial y árbol eh, significativo, porque seguramente esos árboles no son patrimoniales, pero son significativos para esa comunidad, porque le daban la identidad creo que es la avenida principal. Yo me acuerdo haberlo estudiado como con algunos fallos.
A ver, pero vamos despachando. Entonces, ¿habría acuerdo en aprobar la indicación en los términos con la exclusión O de privados. espacios públicos de las ciudades? Se elimina privado y el inciso segundo. En votación, senador Latorre, A favor. senador Gaona, señor presidente. A favor. Aprobado la indicación 10, número 1, 3 votos a favor, 0. A continuación, el número 2, agrega una nueva definición, soluciones basadas en la naturaleza. SBN. Acciones. Solo como un dato aquí, ministra, ayúdenos usted o el Ejecutivo. Nosotros esta definición la traemos de la Ley de Cambio Climático. Como ustedes son los autores de la indicación exacta, no me entra la duda si es necesario que lo incorporemos. Como técnica legislativa también le ofrezco la palabra a los asesores. Luego, insisto, no me enamoro de la indicación. Nosotros la traemos en textual de lo que está en la ley de base de cambio climático, si es necesario hacerlo como técnica legislativa para que la ley sea lo más... Efectivamente, cuando yo mencioné al principio de que se había como podado las definiciones, eh, eh, era uno eh, que tenían que usarse dentro del proyecto de ley y el segundo criterio era que si ya estaban incorporados en alguna otra ley, tampoco la estábamos duplicando acá. Queda Pero, clarísimo, bien. ministra, ilustrativo, y bajo el principio constitucional de no enamorarse de sus indicaciones, la retiro. 3, reemplaza las definiciones de árboles significativos y árbol patrimonial. Pero en la indicación que hemos leído del Ejecutivo, decía árboles significativos. Los árboles significativos son singulares por su antigüedad, tamaño, forma o patrimoniales. Entendería la Secretaría que eso está incluido ya en la indicación del Ejecutivo. Para explicar acá, explicar un poco el trabajo que nosotros nos dimos con nuestros equipos para poder distinguir entre patrimonial y significativo. El Ejecutivo entró con el árbol significativo, como obviamente, como lo indica yo, o nosotros trabajamos el concepto de género especie. Yo creo que el árbol patrimonial son árboles significativos. A ver, partamos mejor por árbol significativo. Eh, los árboles significativos son singulares por su tamaño, edad, especie, ubicación o función ecológica. Se califica como significativo porque presta servicios a ecosistemas relevantes para la ciudad. El árbol patrimonial son árboles significativos que además de su valor ambiental, tiene un valor histórico, cultural o identitario para la comunidad, lo que hace que merezca un especial régimen de protección y conservación. Vamos a pasar al Consejo Monumento Nacional. No, no, no. El concepto patrimonial, y Sergio, tú lo habías anticipado, no, de ninguna manera. Solo el árbol patrimonial podría estar, pero ahora con las modificaciones, cuando era monumento natural. Acuérdense que, claro, que es otra cosa como la araucaria, el alerce, creo que el queule, el ruil, y no me acuerdo qué otros que, claro, en esa condición, claro, el concepto patrimonial es el otro se llama monumento natural, si mal no recuerdo el concepto bajo la ley de patrimonio. Monumento natural y, y es parte del SBAP. En esto también que queda en la historia de la ley, no es. Secretario, si leemos el árbol, la letra B de la definición. Adelante. Esta decía de la siguiente forma: árboles significativos. Los árboles significativos son singulares por su antigüedad, tamaño, forma o patrimoniales por su relevancia en tradiciones y costumbres locales. Estaría abarcando los dos temas que ha planteado su Sí, señor. que aquí nuevamente ofrezco la palabra, nosotros lo desagregamos, si bien en la definición entiende los dos conceptos, yo creo que son dos condiciones, porque un árbol
significativo puede ser patrimonial, porque dice, los árboles significativos, dos puntos, los árboles significativos son singulares por su antigüedad, tamaño o forma, o patrimoniales por su relevancia en tradiciones y costumbres locales. Creo yo que lo que abunda no daña es poder establecer las dos condiciones. Ofrezco la palabra al Ejecutivo también si les parece o tienen alguna opinión. Es simplemente poder entender que no tengamos una discusión de este árbol si es significativo o es patrimonial o como dice Sergio, si terminamos con el Consejo de Monumentos Nacionales. Y ahí también para descartar los árboles que están sujetos a régimen especial de prohibición de tala, araucaria, los que ya enumeramos, están en otra categoría, no monumento natural. Sí, señor presidente, por medio de su intermedio, me gustaría contextualizar un poco el trabajo que hicimos en torno a esta definición, ya que en la propuesta original efectivamente venía la categoría de árbol patrimonial, y en nuestra propuesta, digamos, del Ejecutivo fue modificado por árbol significativo con el único sentido de ampliar un poco, identificando un poco lo que conversábamos, de que existen árboles que no necesariamente su valor radica en su valor histórico, en su valor social, sino que también de repente en un valor ecosistémico. O sea, como que quisimos darle una categoría un poco mayor, que no se quedaba exclusivamente en patrimonial y por eso incorporamos dentro, o sea, patrimonial quedó como subsumido dentro de significativo. Ahora entiendo que la propuesta, claro, sería volver a una separación y considerar tanto significativo como patrimonial, que como definiciones yo no veo una dificultad. Lo que sí sería muy cuidadoso es de que qué va a suceder al momento de que los municipios, pues nosotros facultamos a los municipios para que puedan generar estas declaratorias, y creo que podría ser un poco confuso para un municipio, como, o sea, dicen, bueno, esto es patrimonial o es significativo, como que ahí podría, yo creo, generar un poco de dificultades en la declaratoria. Y de igual forma también buscamos, tal como se mencionó acá, ocupar el concepto de árbol significativo para no generar esa confusión con una declaratoria patrimonial proveniente de la Ley de Patrimonio, el Consejo de Monumentos Nacionales. Eh, no, por eso. Entonces ese fue el ejercicio, pero no hay dificultad tampoco en separarlo, o sea. Se ofrece la palabra. Me gustaría que esto, presidente, Pancho. presidente, no, a mí me gustaría que esto quedara en la historia fidedigna de establecimiento de la ley. Más allá de cualquier discusión, y a mí me importa efectivamente que este no sea un elemento que termine siendo debatido, discutido, o en el Consejo de Ministros, eventualmente en un proyecto de permisología ambiental, o termine en el Consejo de Monumentos Nacionales con informe del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo, de verdad que, por supuesto que queremos preservar lo que tengamos que preservar, pero una cosa distinta es que estos terminen siendo discusiones que traen justamente los permisos ambientales. Tiene que haber flexibilidad. Y ojalá que lo que ha planteado recién el Ejecutivo, en este caso el Ministerio, que quede en la historia fidedigna de establecimiento de la ley. Pablo, nuevamente no sé si la ministra o Medio Ambiente tienen alguna opinión. Me hace sentido igualmente, te agradezco la claridad. Sería muy bueno, creo que despeja las dudas, que esa misma argumentación pueda ser consignada para efectos. Yo en ese sentido retiro las indicaciones. Creo que el propósito que se buscaba con esta separación está bien consignado en la idea que ustedes tuvieron, y más bien felicito que prevén un inconveniente, una disputa al alcalde o al consejo municipal y el escalamiento de eso. Yo lo que pediría ahí, la secretaría, que quede constancia, pero con la argumentación que hizo Pablo para efectos de que el Ejecutivo funda su indicación en ese sentido. Yo retiro la 4. Presidente, ¿Lista? disculpe, sí, porque al final
justamente se les da la atribución al Consejo Municipal de declarar el Claro. árbol significativo. No. Entonces, ahí va asociado entonces este árbol que es significativo, que puede ser parte como patrimonial, como por su significancia ecosistémica, y pues se le atribuye también la posibilidad de dar, de nombrar este tipo de árboles. Retiramos la indicación. Indicación número 11 del Ejecutivo para agregar el siguiente párrafo. Párrafo tercero, institucionalidad y gobernanza. Artículo quinto, dominio del arbolado urbano. El arbolado urbano emplazado en bienes nacionales de uso público es de dominio público. Su gestión, protección y conservación corresponderá a las municipalidades o al órgano de la Administración del Estado que tenga a su cargo la administración de dichos bienes, conforme a lo establecido en esta ley y en coordinación con aquellos servicios con competencias en la materia. Los órganos responsables podrán disponer de los productos y subproductos generados por las acciones de manejo del arbolado urbano de acuerdo con la normativa vigente. ¿Ofrece la palabra? Pablo. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que esto es un refraseo del artículo 9 de la propuesta original, pero que no tiene mayor cambio en el fondo, digamos. Es una redacción que creemos que se ajusta mejor, digamos, es más fluida, etcétera, pero no propone un cambio sustancial a lo que ya se dispone. Perfecto. Si le parece, votación. Sí. Lo firmo. ¿Cuál es el espacio público y además cuáles son las instituciones responsables, el municipio o aquella, en el caso del Servio, por ejemplo? O el MIMBU, creo que no el Servio, el MIMBU. Estoy muy de acuerdo, mucho mejor que la versión anterior. Votación, por favor. En votación, senador Chaguán, senador Latorre, senador Gaona, A favor. senador Durresti, A favor. aprobado 4-0 sin modificaciones. A continuación, la indicación 12 también del Ejecutivo para reemplazar el texto por el siguiente. Artículo 6. Atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente. En el marco de esta ley, le corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente el ejercicio de las siguientes atribuciones. A. Entregar lineamientos para integrar la variable del cambio climático y el enfoque ecosistémico en el desarrollo e implementación de políticas, planes y programas relacionados con la gestión, protección y conservación del arbolado urbano. B. Proponer lineamientos y criterios para la gestión, protección y conservación del arbolado urbano en los instrumentos de planificación territorial, en el contexto de la evaluación ambiental estratégica establecida en el artículo 7 de la ley séptimo bis de la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Eso es. ¿Se ofrece la palabra? Tengo una duda, espéreme un segundo. Sí. Juan Ignacio, por favor. Presidente, si solo por su intermedio preguntar al Ministerio de Medio Ambiente, porque esta indicación es sobre atribución del Ministerio de Medio Ambiente, estos lineamientos, que me parece bien que se incorpore cambio climático, enfoque ecosistémico y lineamientos y criterios para la gestión, protección y conservación, está pensado que sean lineamientos dirigidos directamente a los municipios. ¿En qué estoy pensando en la bajada de esto, ¿no? Porque dice atribuciones, no sé, ¿cuál es la modalidad de esos lineamientos, de cómo se comunican esos lineamientos a quienes están en la gestión local? Los municipios, me imagino, directamente a través de manuales, de guías, como un poquito, no hay que ponerlo acá, ¿no? Pero ¿cuál sería la bajada de esta nueva atribución en el fondo al ministerio? Sí, efectivamente, lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente en varias leyes, donde tiene la atribución y tiene la tarea de dar lineamiento. A ver, estoy pensando, por ejemplo, la ley REP. La ley REP, que mandata a varios órganos distintos, incluyendo los municipios. Nosotros tenemos, por ejemplo, una propuesta, incluso la ley de humedales urbanos, una propuesta
una propuesta para los municipios para que actualicen sus ordenanzas municipales, exacto. O sea, sí, y eso entonces es algo que normalmente hace el ministerio, de hacer propuestas de lineamiento para que los distintos actores que tengan que implementar una nueva ley lo puedan hacer y de esa manera nosotros ayudamos a que eh, yo diría que sobre todo con municipios, que uno entiende que los municipios son de distintos tamaños, tienen distintas cantidad de capacidades, a que ellos puedan correctamente implementar las leyes y las nuevas responsabilidades que se le dan. Así que ese es el foco, definitivamente. De hecho, la ley marco de cambio climático en eso también lo hacemos y hemos tenido una gestión bien intensa, de hecho, en poder generar las capacidades para que los municipios puedan implementar correctamente la ley marco de cambio climático. Así que va en esa línea. No sé si es necesario incluir lineamiento para todo aquel que tenga que implementar la ley o algo así, o se subentiende que es para ello. No, en mi opinión se subentiende, solo estaba pensando en la forma práctica en lo cual, con lo cual el ministerio ejerce esta facultad, ¿no? A través de estos lineamientos, no sé si documento en la página web, insisto, no hay que ponerlo acá, pero es como para... Tenemos varias opciones. Hay guías, hay como propuestas, por ejemplo, para gobernanza. Pueden haber cursos en la Academia Adriana Hoffman, que tenemos, que es una academia online. Hemos hecho diplomados, así que hay varios instrumentos en la cual podemos realizar esos lineamientos. Lo que yo, perdón, presidente, quería preguntar acá es que nosotros cuando miramos esta indicación, una vez que llegaron las indicaciones, es que uno pudiera incluir, porque nosotros acá hablamos de lineamiento para incluir cambio climático, enfoque ecosistémico, que son dos conceptos, bueno, evidentemente de la ley marco de cambio climático, no sale soluciones basadas en la naturaleza, pero que evidentemente es algo que nosotros también estamos haciendo. Ah, ustedes lo tienen. Ya, ok. Es que como acabamos de decidir de no incluirla como definición, pero está en arbolado urbano, eso nos parece que sería perfecto. Dos prevenciones. Primero, si me puede aclarar bien, como no tenemos definición como definición el enfoque ecosistémico dentro del articulado de la ley, me gustaría que fuera más explícito eso, para tener claridad de lo que es, qué es lo que quiere decir enfoque sistémico y cómo para los efectos de esta ley. Esa es una primera cosa. Y un segundo elemento que a mí me preocupa bastante más, que es cuando la línea, en el literal B, dice proponer lineamientos y criterios para la gestión, protección, etcétera, etcétera, pero después dice en el contexto de la evaluación ambiental estratégica establecida en el artículo 7 bis de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. ¿Qué me preocupa ahí? Que en definitiva los proyectos de arborización tengan que estarse sometiendo a algún instrumento de evaluación ambiental. Podría interpretarse porque cuando uno empieza a hacer esto, y sabemos que es así, se empieza a hacer de manera extensiva la aplicación de estos instrumentos. Lo que me preocupa a mí es que terminemos con que las arborizaciones urbanas tengan que pasar por la declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental, porque al decir expresamente ahí, en el contexto de la evaluación ambiental estratégica establecida, claramente o sea, hay que partir con una evaluación ambiental estratégica para poder definir un arbolado urbano. Entonces, a mí, yo por lo menos, no, yo me abstendría en esta indicación, dado que está eso, Esperemos que me genera ciertas alertas, ¿ah? Son prevenciones que quiero. Eh, Despejémosla. yo diría que el tema es al revés. Primero que nada, la evaluación ambiental estratégica es un instrumento que existe, que está incluido en la Ley de Bases del Medio Ambiente, no tiene que ver con la evaluación ambiental en el CIA, ¿ya? La evaluación ambiental estratégica es un instrumento que se utiliza para la planificación territorial. Por ejemplo, todos los instrumentos de planificación territorial utilizan evaluación ambiental estratégica, que es un procedimiento, es una manera de, de hacer esa planificación que incluye ex ante variables ambientales. Em,
Así que eso es algo que ya existe y de hecho en la reforma a la 19.300 que estuvimos discutiendo el año pasado acá, nosotros incluimos algunas mejoras para que ese procedimiento se pueda usar más porque se ha usado poco. Históricamente lo utiliza el MIMBU, eso sí. Ellos son como los usuarios más grandes y el Ministerio de Energía también en algo. Y lo que dice acá simplemente es que nosotros, eh, dentro de la evaluación ambiental estratégica, propongamos lineamientos para que el arbolado urbano pueda ser correctamente incorporado en la evaluación ambiental estratégica. Así que yo diría que no es al revés, que cualquier proyecto de arbolización requiera de evaluación ambiental estratégica y de ninguna manera tampoco que requiera evaluación ambiental. ¿Ya? Son evaluación ambiental estratégica, de hecho es una sigla, la EAE le llamamos. No tiene nada que ver con el sistema de evaluación de impacto ambiental, es un procedimiento que tiene sus reglas, tiene un reglamento especial que está en la ley, desde que existe la ley, que no debería estar separado, sí, no. ¿Puedo complementar las palabras de la ministra? Muchas gracias, señor presidente. Y para responder al senador, lo que pasa es que si leemos el literal B, dice proponer lineamientos y criterios para la gestión, protección y conservación del arbolado urbano en los instrumentos de planificación territorial. Y ahí creo que está la clave, en los instrumentos de planificación territorial. ¿Y quiénes, cierto, son los organismos competentes o a cargo de los instrumentos de planificación territorial? Son dos. Por un lado, los municipios, a cargo de los planes reguladores comunales, o las Ceremis de Vivienda y Urbanismo, a cargo, cierto, de los planes reguladores intercomunales, o los gobiernos regionales, cierto, en la transferencia de competencias. Entonces, ¿de qué forma el Ministerio de Medio Ambiente puede tener competencia sobre este ámbito que se está viendo? Es justamente a través, ¿cierto?, de la evaluación ambiental estratégica de la EAE, porque no son ellos los llamados a elaborar, ¿cierto?, los PRC ni los PRI o los planes reguladores metropolitanos. Es por eso que la reacción fue de esa forma. O sea, no es que se esté buscando abrir un nuevo proceso ni someterlo, digamos, al CEIA, ni nada de eso. Es simplemente que las facultades del Ministerio de Medio Ambiente sobre los planes reguladores son a través de la evaluación ambiental estratégica. Presidente, lo que pasa es que si esto no está circunscrito a plazos, primero. Segundo, a silencios administrativos positivos. Yo quiero decirlo concretamente. Acá podemos encontrarnos frente a una situación bien compleja desde el punto de vista que un proyecto que está emplazado en un determinado lugar, hubiese alguna discusión o alguien quisiera entrabar el proyecto, pudiera ser este argumento para los efectos de establecer obstáculos. Entonces, yo quiero plantear lo siguiente, que si es posible que eh, la posibilidad que esto esté sometido a plazo, a un plazo especial para este tipo de estudio, o bien que si no se pronuncia la autoridad en un determinado plazo, acá deberá darse por aprobado, porque de lo contrario tenemos una posible obstáculo para levantar proyectos en determinado momento. Por eso yo, por lo menos, quiero decir que yo, en esta redacción, yo al menos me abstengo. ¿No es cierto? Entiendo lo que señala Pablo, pero aquí es bien claro, pues se habla en el contexto de la evaluación ambiental estratégica, o sea, es en la evaluación estratégica. Entonces, aquí me está obligadamente sometiéndose a cualquier proyecto de planificación urbana o de arborización específica a este contexto. Entonces, por eso a mí me parece que en el fondo lo que estamos haciendo acá es colocar los proyectos de arborización y arbolado urbana derechamente, hacerlos ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, a mí me preocupa. Yo por lo menos también en esto me abstengo. Presidente, no, que por eso a mí me falta la bajada, sobre todo para el B, el inciso B, porque el primero lo entiendo. Lo,
cursos, capacitación, guías, eso ya, y eso se transmite a los municipios, fundamentalmente a quienes toman decisiones. Pero el segundo, yo entiendo la explicación que da la ministra de que es distinto al sistema de evaluación ambiental, tiene sus reglas, pero me falta la bajada para justamente los municipios que tienen que, dentro de su planificación territorial, o los gobiernos regionales que están en lo intercomunal, donde se instalan parques, donde vamos a instalar un proyecto de arbolado urbano intercomunal, por ejemplo, ¿no? Que es algo que hoy día se permite, se financia incluso desde los gobiernos regionales, y eso tiene que estar en coherencia con los planes intercomunales. ¿Cuál va a ser la bajada desde el Ministerio de Medio Ambiente para proponer esos lineamientos y criterios para esa gestión desde la evaluación ambiental estratégica, ¿no? En el contexto de ahí como que me falta esa bajada concreta, entendiendo que hay que actuar con los planes reguladores y los planes intercomunales, en el fondo. Que ya... Queda como clara la inquietud, sería bueno, creo que los tres senadores hacen la prevención y agradezco que no hay un rechazo, sino que más bien es una señal de alerta. Solo un tema, estimados colegas, en que me gustaría que pudiéramos votar nosotros la indicación número 13 si siguen la discusión en la letra D. Nosotros incorporamos precisamente las soluciones basadas en la naturaleza para ser coherente con lo que habíamos señalado anteriormente. No definir soluciones basadas en la naturaleza, pero que se incorporan. Entonces, lo que les pediría es que votáramos el 13 y dejáramos pendiente el 12 para efectos de decir, con esa redacción, el ministerio nos traiga, o el Ejecutivo nos traiga una, una redacción. Eh, No, senador. encantado. La idea es que votemos las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente en relación con esto, ¿eh? No, 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 no. La indicación 13, No, en la 13 es igual. la página 13. No. La indicación número 13 en la página 24 Sí, acá estoy. son las mismas, solo que yo estoy agregando el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, Sí, para ser coherente, pero la redacción del A y B quedan sujetas a una nueva, sí. a una nueva redacción. Lo planteaba porque establecer atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente requiere, o sea, se está atribuyendo a un ministerio facultades y atribuciones. Pero esa es la indicación, Entonces, es la indicación del Entonces, Ejecutivo. por eso, entonces, la idea es que el Ejecutivo ¿Mm? nos patrocine justamente aquello, porque acá estamos agregando solamente la... Sí, eso. Razón. Lo que pediría, ministra, lo que pediría es si podemos darle una vuelta a las observaciones que han hecho los senadores para despejar las dudas que se han planteado y ver si podemos incorporar en esa indicación que usted señala las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que nosotros propusimos en la indicación número 13. ¿Habría acuerdo en eso? Dejarlo pendiente con eso. 12 y 13 12 y pendientes. 13 pendientes para nueva redacción del Ejecutivo. La número 14 del Ejecutivo para reemplazar el texto por el siguiente. Atribuciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el marco de esta ley, le corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de las secretarías regionales ministeriales, cuando corresponda, el ejercicio de las siguientes atribuciones. Letra A. Establecer lineamientos y criterios para la promoción, gestión y conservación de la infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, velando por su incorporación en los programas territoriales de su competencia. B. Elaborar, mantener actualizada y hacer seguimiento a una política de parques urbanos y o infraestructura verde que oriente la planificación, gestión y desarrollo de estos espacios a nivel nacional. Por su parte, a los servicios de vivienda y urbanización les corresponderá el ejercicio de las siguientes funciones en los inmuebles de su propiedad que se destinen a parques urbanos. Y gestionar y administrar parques urbanos y sus equipamientos, fomentando que los recursos generados sean reinvertidos y propiciando su sostenibilidad económica, social y ecológica a largo plazo. Y gestionar los recursos disponibles y las fuentes de financiamiento para la conservación y mantención de parques urbanos e infraestructura verde. Para lo anterior, podrán realizar los actos y celebrar los contratos que permitan la explotación comercial e industrial del servicio para la consecución de su conservación y preservación
y para mejorar sus servicios en los ámbitos sociales y ambientales, previa autorización escrita del Ministerio de Vivienda. Sergio, por favor. Una cuestión de forma, nomás, cuando habla por su parte a los servicios de vivienda y urbanización. Me da la impresión de que es vivienda y urbanismo. No sé si la diferencia de la denominación podría generar complejidad. Es un tema de forma, para que lo revisen. Porque los servicios de vivienda es de servicios de vivienda y urbanismo, no son servicios de vivienda y urbanización. Ese es un tema. Y el otro tiene que ver con gestionar y administrar parques urbanos y sus equipamientos fomentando. ¿Por qué tan tímidos? Los recursos que gestionen deben ser para la reinversión en los parques, pues. Y esto es facultad del Ejecutivo. Porque fomentando como que se están sometiendo a Hacienda. Eso es. Y se están sometiendo, pues les va a pasar lo mismo que les pasa a la dirección de aeronáutica, a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Gran parte de las tasas de embarque que cobran, la ley dice que tiene que reinvertirse, pero finalmente no les da ni el 65% de esa recaudación. Entonces, aquí como se trata de administrar y gestionar parques, bueno, que a lo menos que la plata que están cobrando de entrada y que los ciudadanos están pagando para entrar a ese parque sea para mejorar el parque y que no vaya todo al erario nacional. Entonces, yo no sé si no nos va a dejar la Sexpress seguramente, pero me parece muy tímido esto de hablar de fomentar, ¿no? Pues esto es que esos recursos que pagan los ciudadanos vayan a mejorar las condiciones del parque, como un tema de autosustentabilidad financiera también. Solamente esas dos indicaciones. Yo sé que no puedo meter mi mano acá, pero en definitiva quería dejar el comentario para la victoria fidedigna de la ley, como dice usted, presidente. A ver, gracias. Creo que el del inciso anterior en la letra B es de redacción, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Estamos claros en eso. Adhiero a lo que plantea el senador Gaona, que en la letra I, cuando dice, o sea, sí, gestionar y administrar el parque urbano y sus equipamientos, fomentando que los recursos, eh, no tenemos atribuciones nosotros para cambiar la denominación, pero creo que sería importante hacer el punto. O sea, a ver, yo quiero verlo en positivo. Yo creo que esta indicación es tremenda, un avance tremendamente importante en materia de parques urbanos. O sea, que es una y que creo que cualquiera que conocemos a municipios es un lío los parques. Entonces, creo que es un avance importante. Me pediría, colegas, que lo pongamos en votación con la modificación de estilo de urbanismo y también haciendo un punto que hay unanimidad que en la letra I, que el fomentar sea la mayor destinación posible de estos fondos la argumentación que hizo el senador Gaona. En votación. Senador Chaguán, Por favor, con las correcciones antes señaladas. con la corrección formal. Sí. Sí, sí, salvo que hubiese obedecido a una persona lo respondió el Ejecutivo, presidente. No, corresponde a un error de redacción, no tenemos ninguna dificultad en modificarlo. Senador Latorre. A favor, entonces. Senador Latorre. Sí, a favor. Yo entiendo que está el criterio, claro, es distinto que uno ponga que el 100% de los recursos sean reinvertidos o un porcentaje te lo saque Hacienda o te lo saque el nivel central, claro, pero sí, se entiende que está explícitamente que se fomenta que los recursos generados sean reinvertidos, bueno, o sea, eso me parece que ya está, habría que sea el 100%, pero a favor de la indicación. Yo también quiero hacer la corrección. Yo creo que efectivamente acá es una oportunidad para prevenir problemas futuros y yo creo que acá el Ejecutivo, yo sé que va a ser difícil conseguir que las Express y la EDEPRES puedan en segundo trámite. Exactamente. Senador Gaona. Un gobierno que crea en el medio ambiente, podemos hacerlo. No. Senador Gaona. Yo no digo nada, porque no sabemos qué va a pasar después. Me quedo callado nomás. Con lo que tenemos. Con lo que tenemos, vamos con lo que tenemos. ¿No? A favor, a favor.
La indicación del Señor presidente, A favor. 4-0, indicación 14 con modificaciones. Sería. Oiga. 15. La indicación número 15, el Ejecutivo para reemplazar el texto por el siguiente. Artículo 8. Atribuciones de las municipalidades. En el marco de esta ley y de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto con fuerza de ley número 1, las municipalidades podrán: a. Determinar la estrategia de gestión del arbolado urbano de la comuna, de conformidad a lo dispuesto en el catálogo elaborado por el Servicio Nacional Forestal, al que se refiere la letra J del artículo 4 de la Ley 21.744. B. Velar por la conservación, protección y mantenimiento del arbolado urbano emplazado en bienes nacionales de uso público del territorio comunal, sin perjuicio de la administración que ejerzan otros órganos de la administración del Estado en zonas fuera del límite urbano o en la faja de caminos públicos. C. Regular los mecanismos para la declaración de un ejemplar o un conjunto de ejemplares del arbolario urbano como árbol significativo. Sí, sin perjudicarle la palabra al Ejecutivo, solo un concepto y también ahí Pablo o ministro lo que nos puedan ayudar. Nosotros presentamos una indicación, la número 16, en que cuando nosotros estamos avanzando en poder uniformar en los municipios y no depender de un alcalde que tenga una especial consideración ambiental o de arbolado urbano versus otro, en que estas facultades deberán ser imperativas. Nosotros presentamos una indicación que es la 16, en que bajo el mismo texto dice las atribuciones de la municipalidad en el marco de la ley, las municipalidades deberán. Porque a mí lo que me preocupa eso, y principalmente en las zonas, en las conurbanos, o veamos principalmente las regiones metropolitanas, te toca una avenida, y veámoslo hoy día, tú tienes una avenida con un estándar en Providencia, un estándar en Ñuñoa, un estándar en Macul, no sé, para allá abajo creo que está La Florida. Entonces, o lo mejor, que yo siempre digo que es de una inequidad brutal, la circunvalación Américo Vespucio. Tú depende de donde avances, y la comuna que estés tiene más árboles, una que otra. O sea, entonces yo creo que tú tienes que establecer o cordones verdes, los mismos servicios ecosistémicos. Obviamente yo puedo entender los distintos recursos, las capacidades de un municipio respecto a otro. Uno lo ve a veces en un límite de una vereda a otra, como cambia, pero nosotros debiéramos avanzar a que no existan municipios, digamos, A o B o arbolado urbano de primera o de segunda. Y si eso está con el Ministerio de Medio Ambiente impulsado, está con distintas instancias, uno debiera tener una nivelar hacia arriba. Por eso hago mi pregunta inmediatamente, senadores, de si no nosotros debiéramos hacer las facultades de los municipios con carácter imperativo. Porque insisto y reitero, no dependemos de un alcalde del sector que o de un alcalde más preocupado de esto. Que vaya como una función y con eso vamos escalando y puede generar esta, esta homogeneidad de arbolado urbano. Lo hago como reflexión. Francisco, Sergio y después Presidente, Alejandro. lo más relevante de su indicación, aparte de lo que usted ha señalado, es que establece una letra D y que establece fomentar la participación ciudadana. Yo creo que eso es clave, porque dice fomentar la participación ciudadana, la educación, la sensibilización ambiental y la vinculación con organizaciones sociales que tengan interés en el cuidado, protección y planificación del arbolado urbano. Esa es una letra nueva que también requiere patrocinio del Ejecutivo eventualmente. Yo quiero apoyar Gracias. esa parte de la indicación que establece, y eso, por supuesto que nosotros podríamos aprobar lo que tenemos, dejar pendiente eventualmente esa letra D para ver si es que es posible en algún minuto poder incorporarla con patrocinio del Ejecutivo, porque es inadmisible también. Sí, sí, no, presidente, a ver, yo entiendo la indicación del Ejecutivo está en condición facultativa, o sea, podrán, porque me imagino que recoge esta idea de los mecanismos de financiamiento para esto.
por una parte. La indicación del senador Durresti establece fundamentalmente, además del tema de la participación ciudadana, que a mí también me parece bien, en la medida que no sea vinculante. Puede ser consultiva, pero no vinculante. Claro, por lo tanto, para considerar, yo estoy de acuerdo lo único que me preocupa es que estemos obligando con el deberán a los municipios a hacer todos uniformes respecto de ciertas características del arbolado o de cierta, o en el fondo, porque claramente hay inequidades y esas inequidades, mientras no nos cambien las formas de financiamiento municipal, va a ser bien difícil de poder resolverlas. Pero en cualquier caso, para poder acoger la indicación del senador Durresti para cambiar el podrán por el deberán, se requiere necesariamente que el Ejecutivo modifique su indicación, porque es una atribución exclusiva. O sea, entregarle funciones o atribuciones a los municipios y obligarlos, eso es facultad del Ejecutivo. Entonces ahí me gustaría consultar a la Secretaría si podemos resolverlo nosotros aquí como una adecuación. Yo creo que no, pero si no tendría que ser una cosa patrocinada y una nueva redacción que incorpore lo de participación ciudadana y que cambie la verbalización del podrán por el deberán. Sergio, la indicación y antes de dar la palabra al secretario es precisamente con esa prevención. Nosotros incorporamos el principio de participación con el carácter que usted señala de no vinculante, pero de participación y la norma imperativa en el municipio para efectos de que sea homogéneo en el municipio, más no digamos que tenga costo, pero entendemos que constitucionalmente tenemos ahí una observación. Escuchemos a Julio y luego... Señor presidente, solo consultar al ministerio por su intermedio, claro, ¿por qué ponen podrán y no deberán? O sea, ahí hay una reflexión entre el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y SECPRES, quedó en podrán, pero si la indicación queda como está, que no me complica, dice podrán, yo incorporaría la letra D de la indicación suya, presidente, que es sobre fomentar la participación ciudadana, en el sentido de que podrán fomentar la participación ciudadana. Y ahí no necesitamos, ¿se entiende? No sé si dejar el podrán en general, porque el ejecutivo es, las municipalidades podrán A, B, C e incluir la D, porque es todas podrán. No hay un deberán. Pero antes de eso, me gustaría saber cuál fue la reflexión de poner podrán y no deberán. Eso, presidente. Em, sí, muchas gracias. Presidente, está muy de acuerdo. La idea de haberlo dejado en podrán es para darle, facilitar la gradualidad en la implementación de estas nuevas tareas a los municipios. Nuevamente, como existen realidades muy distintas, más allá del interés que pueda tener un alcalde, una alcaldesa en particular. Entendemos que los municipios tienen realidades distintas porque elaborar una estrategia, velar por la conservación, etcétera, son igual tareas que requieren de que tengan funcionarios en su departamento de, ¿cómo se llama? De limpieza y ornato. Claro. Que nos parece que pudiera ser un poco excesivo. Ahora, por otro lado, no, sí, esa fue la lógica que está detrás de la propuesta. ¿Estarían de acuerdo en incluir la letra D, que es la suya, en esta misma indicación que es podrán, que es de fomentar la participación ciudadana? Estaríamos de acuerdo con podrán, definitivamente podríamos. Ujú. Señor presidente, gracias. Tengo una duda al Ejecutivo, a los abogados, porque yo trabajo en energía. Entonces, el artículo octavo, letra B, propuesto, como en el inciso primero dice podrán, establece que podrán velar por la conservación, protección y mantenimiento del arbolado urbano emplazado en bienes nacionales de uso público al territorio comunal. Tal como está hoy día con los problemas de las compañías de distribución eléctrica en relación a la poda de árboles, esto podría, digamos, dejar un problema de interpretación ahí que en cuanto a la responsabilidad y cómo conjugan también la relación municipalidad y compañía de distribución eléctrica. Entonces sería bueno que quizás le den una vuelta ahí al decir podrán, digamos,
Respecto a la letra B, no estoy usando el resto. Cuando se habla del territorio comunal, no se está haciendo la diferencia entre el territorio comunal urbano y el territorio comunal rural. O sea, probablemente en Santiago el territorio urbano sea completamente urbano, pero yo, por lo menos en mi región, eh, es más rural el territorio que urbano. Entonces también ahí me hace ruido, porque le estamos entregando atribuciones al municipio sobre el territorio comunal, pero rural. Y ahí las competencias son de otros organismos, el SAC, por ejemplo. Perdón, disculpe, sí. Dice al final de que sin prejuicio de la administración que ejerzan otros órganos de la administración del Estado en las zonas fuera del límite urbano. O sea, en lo rural, si existen otros órganos, eh, eh, mm, De la atribución del municipio respecto del, comillas, o la obligación que tenga que ver con algún arbolado en territorio rural, aunque sea comunal el territorio. Porque una cosa es Las Condes y otra cosa es Montepatria. Permiso, ¿puedo intervenir, señor presidente? Sí, bueno, creo que podemos desde el Ejecutivo proponer una modificación al literal B. Quizás se me ocurre en este momento, un poco pensando en voz alta, que, que podría hacer mención directa al artículo 2, que ya define, ¿cierto?, el ámbito de aplicación de la ley. Entonces, en vez de decir el de uso público en territorio comunal, sino que en bienes nacionales de uso público definidos en el artículo 2, por ejemplo. Y eso creo que sería más como acotado, sería más directo y una solución. Sí, puedo, eso sí que me parece importante mencionar un par de cosas. Primero, un comentario general, también como para contextualizar y que puedan tener insumos para la reflexión de los artículos que siguen. Al final lo que estamos proponiendo como ejecutivo es generar un ecosistema, ¿cierto?, de instrumentos en distintas escalas territoriales. Entonces ahora en particular estamos viendo las competencias o atribuciones municipales, ¿cierto?, que lo que nos importa es generar una ordenanza de arbolado urbano, que los municipios puedan, ¿cierto?, generar sus definiciones, pero esto se complementa directo también con las competencias que vamos a discutir más adelante de los gobiernos regionales, en particular de generar una estrategia o un plan regional de infraestructura verde y a nivel nacional con el catálogo, ¿cierto?, Cernafor, etc. Entonces, es un ecosistema que funciona de forma vinculada, si bien, por supuesto, lo vamos viendo, ¿cierto?, competencia por competencia. Creo que es importante que tengan ese ecosistema general en mente. Y sobre la indicación del senador Durresti, que también estamos de acuerdo en el literal D, ¿cierto?, en la incorporación del literal D. Me parece importante no saltarnos el literal C, porque ya tuvimos esa discusión, ¿cierto? Y ahí dice, conjunto ejemplar de arbolado urbano como árbol significativo o patrimonial. Y ahí entiendo entonces que descartaríamos también el patrimonial y lo dejaríamos exclusivamente jugarse coherente. Por eso, dejemos pendiente eso, la reacción de forma. Yo, ministra, digamos, teniendo observaciones respecto del Podrán. Yo creo que cuando una legislación tiene que ser gradual, pero tiene que ser indicativa para que el buen municipio y los municipios avancen. Nunca vamos a tener todo y cada uno de los recursos, todo y cada uno del Big Bang, pero yo creo que hay ejemplos maravillosos de municipios pequeños que han avanzado enormemente y municipios grandes que no han avanzado. Para todo eso, el, 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 la forma adelante. Yo incluso creo que ahí, y también para pensarlo, porque quedan pendientes, es más bien incorporar un transitorio que permita decir, mire, esto va a ir adecuándose de tal manera y tú lo puedes adecuar, y plazo, y te permite además incentivar. El que lo hace antes tiene más recursos, tiene más capacitación, pero no, lo pido que lo podamos reflexionar porque el podrán
Lo peor es que no sigan los mismos municipios, no digo verdes, pero municipios activos o con recursos lo hacen y el municipio te dice, mira, ¿sabe cuándo? No sé si me sigue en eso, que tal vez podemos modificarlo manteniendo el criterio de gradualidad, que creo que todos lo aceptamos, pero la gradualidad de repente se incorpora mejor en un transitorio para efectos de entrar en régimen en 4 años o lo que sea. Agradecer a todos y cada uno de los invitados y felicitar nuevamente a don Sergio Gaona por su cumpleaños. No vamos a decir la edad para que no quede aquí en el acta, pero es una muy buena edad. No de interés público. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.